Be with me, Jesus, I ask you to stay. Comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I... Texto en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 19. Todos ustedes ya lo conocen, pero le vamos a dar lectura. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo voy a repetir: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Dios, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Tu misericordia ha estado siempre con nosotros. Tu amor nos alcanzó, Dios. Nosotros somos una evidencia de ese amor tan grande que tú has tenido por nosotros, que lo mostraste, Señor, enviando a tu Hijo a la cruz. Y estamos aquí para gozarnos en tu palabra, para que tú nos hables, para que transformes nuestras vidas y para que nuestro amor, Señor, sea más fuerte cada día, sea un amor más apasionado, que te anhele. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria. Lloramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, me gusta predicar breve, pero quiero que consideremos algunas cosas con respecto al tema del amor por Dios. Normalmente hablamos del amor de Dios hacia nosotros, pero no, en muchas ocasiones hablamos de nuestro amor por Dios. Y es algo interesante porque parece ser como una incógnita en la vida de muchos, el amor por Dios, hermanos. Miren, cuando ustedes van al buscador más común, que es Google, se dan cuenta que relativo a la pregunta ¿cómo amar a Dios? Aparecen más de 354 millones de resultados. Eso quiere decir que mucha gente está preguntándose constantemente ¿qué es amar a Dios? ¿O cómo amar a Dios? Y la realidad de las cosas es que eso es natural, ¿no? Por eso es una intención del corazón. En determinado momento todos, en determinado momento eventualmente van a querer estar a cuentas con Dios, en una buena posición delante de Él. Van a querer amarlo, o al menos responder al amor que Él nos ha dado. Pero lo cierto es que sucede como cuando nos hablan de la santidad. En los campamentos de jóvenes he escuchado muchas veces que gritan, y siempre repito esto: sed santos, sean santos, y sean santos, y sean santos. Y los jóvenes desde abajo, pues sí, es que sí quiero ser santo, pero ¿cómo le hago? Pues si constantemente vuelvo a tropezar. Sí quiero ser santo y admito tu regaño, pero ¿cómo le hago? Algo similar pasa con el amor. De repente, cuando el amor es la experiencia, es la sensación, pues no nos cuesta trabajo. Pero que cuando no se siente nada y se nos dice que tenemos que amar a Dios con todo, pero no se siente nada, ¿cómo se le hace ahí? Ahí no es tan sencillo. Y ahí volvemos a preguntar ante la demanda de que amemos a Dios. Sí quiero amar a Dios, pero ¿cómo le hago? Si mi corazón en este momento no siente nada, si mi mente en este momento no siente nada, ¿cómo hago para hacerlo? Y bueno, en la serie que les digo que compartimos, alguien compartió, el pastor Alex Silva compartió del amor por el prójimo. Y no es tan fácil siempre amar al prójimo, pero el amor, más que una sensación, más que un simple afecto, se trata de una decisión, ¿sí? Los que están casados, a ver, y no quiero que provoquemos problemas, es una simple ilustración, no quiero que salgan peleados de esta reunión. Cuando su marido llega y se quita la camisa y la tira en el sillón y sigue avanzando, y se quita el cinto y lo avienta por la cocina y sigue avanzando y se quita los zapatos, y en el baño deja su pantalón y sale ya con un short puesto, y luego va a la cama que recién alzaron y se tira ahí, no, como que no lo aman mucho, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Ahí no se ama tanto. O por ejemplo, no sé cuántas buenas cocineras que ya sean esposas hay aquí, pero los que no tuvieron una esposa que al principio fue buena cocinera, cuando estaban comiendo esos primeros platillos, como que no sentían amarla tanto, ¿verdad? Como que mucha sal, como que poca azúcar, como que todo muy desabrido, y como que no amabas tanto.
En la discusión como que no sientes amar tanto, ¿verdad? En el resentimiento que se genera constantemente entre los matrimonios, como que no sientes amar tanto. Cuando tu hijo, tú que eres padre, te grita, y son los primeros gritos que de rezongón que él da, pues claro que no sientes tan bonito, ahora te enojas. Oye, no me faltes al respeto, tremendo. Y cuando los hijos no tienen permiso de sus padres, tampoco sienten, no dicen, ay, cómo amo a mi papá porque no me da permiso. ¿Verdad que no? Entonces el amor no puede solamente verse o apreciarse desde la simple sensación. Tiene que haber una decisión, una convicción acerca de qué voy a amar y que así voy a permanecer. Dios nunca nos ha hecho daño. Dios nunca nos ha hecho daño. Y en mi caso puedo decir, nunca me ha hecho enojar. Digo en mi caso porque hay algunos que sí se han enojado con Dios, ¿verdad? Cuando la voluntad de Dios no es tan parecida a la voluntad de aquel que se enojó. Pero en mi caso nunca me he enojado con Dios. No he entendido en algunas ocasiones, pero no me he enojado. Dios no nos hace daño. Y aún así a veces, aunque no lo admitamos, nos cuesta trabajo amarle. Simple y sencillamente porque nuestro corazón se puede enfriar, porque podemos estar pasando por un letargo, un cansancio espiritual y nos empezamos a enfriar. Eso sucede, a todos nos sucede, hermano. Si alguien se quiere dar aquí la imagen de espiritualoide, pues no, usted también, por más espiritual que sea, usted también en momentos ha batallado para dar una expresión de ese amor hacia Dios. Por eso el amor debe verse como una decisión. Y el hecho de que nosotros nos preguntemos ¿qué es amar a Dios? Y que querramos en algún momento de nuestra vida hacerlo, responderle o acercarnos a Él, estar bien delante de Él, tiene que ver con nuestra naturaleza. Como creación estamos diseñados para estar delante del Creador. Eso es inevitable, es incontradecible, no puedes argumentar en contra de ello. Los hombres constantemente están buscando en quién depositar su fe y su amor. Algo similar dijo San Agustín de Hipona, dice, nos hiciste, en una oración hacia Dios, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nosotros no nos encontramos plenos, no estamos bien si no estamos dedicándole nuestro amor, primero que a nadie y antes que a cualquier otra cosa, a Dios. Nuestro amor hacia Él es natural, pero también es natural por causa del pecado. Nuestro amor hacia Él es natural porque esa es nuestra naturaleza de origen, pero también que nos enfriemos en ese amor hacia Él es natural por causa del pecado, como consecuencia del pecado. Entonces, vamos a ver algunas consideraciones. Yo quiero dar respuesta a algunas preguntas, aunque de manera sencilla, que son relativas al amor por Dios. Lo repito, siempre hablamos del amor de Dios hacia nosotros, pero pocas veces de nuestro amor hacia Dios. Y a través de estas preguntas, pues le pido que se siente identificado, que si Dios le confronta, usted no sea antagónico a esa confrontación, sino que vuelva a eso. Vamos a amarle. Estamos diseñados para amarle, hermanos. Estamos diseñados para amarle, ¿sí? Con compromiso, pero también con pasión. No nos vamos a quedar en la simple decisión, sino que voy a tratar de dar respuesta a esa situación donde la decisión es lo único que está sosteniendo el amor. Una respuesta que tiene que ver con el intensificar el fuego del corazón en el amor hacia Dios, ¿sí? Bueno, y la primera pregunta que quiero que le demos respuesta es: ¿qué es el amor a Dios? ¿Qué es el amor a Dios? Esta pregunta amerita una respuesta sencilla. No quiero que nos rebusquemos tanto, la respuesta está ahí. Es la disposición o entrega total que se tiene por Dios. Lo vuelvo a decir, es la disposición o entrega total que se tiene por Dios. Es la reacción que tenemos ante su amor por nuestra persona. Porque digo que no lo vamos a rebuscar tanto, porque cuando hablamos de esto, hermanos, pudiéramos disertar un montón de mensajes que son buenos y que nos van a ayudar en nuestra vida, en nuestro crecimiento como creyentes, en el conocimiento del Hijo de Dios, de su sacrificio por nosotros. Pero la realidad es que no siempre entendemos muchos conceptos. La verdad es que no siempre se trata de entender todo por medio de la razón. Y nos van a decir entre esa serie de predicaciones hipotéticas,
Es que si quieres amar a Dios, lee su palabra. Si quieres amar a Dios, tienes que manifestarlo orando. Si quieres amar a Dios, tienes que ayunar. Si quieres amar a Dios y hacerlo evidente, tienes que contemplarlo y tienes que meditar en Él. Y todas esas cosas son ciertas. Pero ¿qué pasa cuando todos esos conceptos no están tan claros en nuestra mente? ¿Qué pasa con el creyente nuevo? ¿O qué pasa con aquel que recién va a regresar, que tiene una batalla impresionante en contra de estas prácticas piadosas? Bueno, la respuesta es sencilla: entregarse por completo a Dios, darte por completo a Dios. Todas aquellas cosas son buenas, pero esto realmente es lo que significa amar a Dios. No importa en qué área de la vida, no importa en qué momento de la vida, lo que tengo que estar haciendo, si yo digo amar a Dios, es entregarme a Él. Yo lo ilustraba con un conocido, un amigo que yo tengo tiempo sin verlo, pero cuando yo recién me convertí, él estaba preocupado por mí, porque yo me encaminara bien, porque creciera en el evangelio. Luis Carlos. Y una vez platicando en relación al tema del diezmo, de las finanzas, específicamente del diezmo, él me decía: cuando tú des el diezmo, hazlo con una entrega total. O sea, no lo hagas pensando, esto me va a hacer falta en mi quincena. Hazlo con una entrega total y completa. Y él comentaba: porque ni aún dándole a Dios todas nuestras quincenas alcanzamos a pagarle lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto yo veía que él lo aplicaba toda su vida. Había cosas que él hacía que estoy seguro que hoy le parecen incorrectas y las ha cambiado, pero eso no quiere decir que no amaba a Dios, sino que estamos en un proceso en el que vamos creciendo día con día y vamos entendiendo mejor la voluntad de Dios y sus propósitos para con nosotros. Pero cometemos muchos errores en el camino. En aquel momento que él me daba ese consejo, yo tampoco tenía conceptos muy claros de lo que era amar a Dios. Sin embargo, me dio una gran lección. Sin importar cuál sea mi conocimiento, mi alcance en esas cosas, algo tengo que hacer: entregarme conscientemente hacia Dios, totalmente, hermanos, y ser intencional en eso. Me voy a entregar a Dios con conciencia e intencionalmente, por completo, en todo lo que yo soy. Entonces, si alguna vez se ha preguntado ¿cómo amar a Dios? Pues entrégate totalmente. ¿Y cómo saber si no estoy amando a Dios? Bueno, sencillamente, pues no te estás entregando totalmente. Es así de simple. Y aunque es muy simple, también parece muy radical, ¿verdad? O sea que el hermano me está diciendo que no amo a Dios. Pues no como deberías, entregándote totalmente. Y vamos a ver que esta respuesta desprende otras preguntas. Porque pudiéramos decir, entrégate totalmente a Dios. Sí, pero ¿cómo? Amar a Dios es entregarse totalmente, pero ¿cómo le hago para entregarme totalmente? Me cuesta trabajo. Mi ego se opone a eso. Tengo que pensar en mí y pienso en las cosas que yo quiero. Y Dios me pide que me niegue. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cómo amar a Dios? Bueno, la respuesta también es sencilla: considerando cómo Él nos ha amado a nosotros. ¿Cómo amar a Dios? Considerando cómo Él nos ha amado a nosotros. Considerando cómo Él nos ha amado a nosotros. Que eso se quede grabado, hermanos. Que eso se quede grabado, porque aquí es donde vamos a reforzar y vamos a ir más allá de la simple decisión. Que cuando a ti te pregunten ¿qué es lo que sostiene tu amor por Dios?, no digas que lo decidí hacer. No, sino que aparte de que lo hayas decidido hacer, haya una pasión en ti por Dios, haya fuego en ti por Dios, haya anhelo en ti por Dios, que digas: yo lo sigo amando porque lo sigo conociendo, porque lo deseo, porque lo conozco y lo quiero seguir conociendo. Y cada vez que lo conozco, y entre más lo conozco, más lo amo. Pero el texto, si nosotros hacemos un exégesis de él, lo primero que nos pide es que consideremos que nuestro amor por Dios no se dio de manera natural y no se puede dar de manera natural. Lo primero que pide que yo considere es eso, sino que yo le amo a Él. Si hay poquito, si hay mucho grado de amor, no es por mi mérito, es porque Él me amó primero. Es porque Él me amó primero. Entonces, cuando el fuego del amor por Dios se está apagando, ¿qué debo de hacer? Bueno, volver a recordar lo que Él ha hecho por mí, cómo Él se dirigió para conmigo, su sacrificio, ese sacrificio que me salva.
Porque a primera instancia eso fue lo que encendió mi amor, que Él me amara primero. Y aquí quiero ahondar un poco más. Cuando nosotros amamos a Dios, no estamos haciendo otra cosa más que responder. ¿Escucha? Cuando amamos a Dios, no estamos haciendo otra cosa que responder. Esta es una actitud recíproca que se genera en nosotros por entender que alguien solamente quiere hacernos el bien y lo hace porque nos ama. Pero aquí hago una llamada de atención a aquellos que están experimentando un enfriamiento en su amor por Dios. Solamente es necesario volver a voltearlo a ver. Pero también esto no es exclusivo de ellos, sino que hay personas que me puedan decir en este momento: yo estoy amando con todo a Dios hoy. Mi posición delante de Dios es correcta porque me estoy entregando totalmente a Él. Bueno, también te tengo una noticia: no has llegado al tope de tu amor por Dios y nunca vas a llegar. Entre más consideres lo que Él ha hecho por ti, más vas a poderle amar, más vas a crecer en ese amor. O sea que te encuentres en una condición o la otra, pues al final de cuentas es conveniente, y este mensaje es para ti, que consideres el amor que Dios ha tenido por ti. Miren, cuando tú te das a la tarea de conocer el amor de Dios, te das a una tarea que nunca va a acabar. Es una tarea que nunca va a tener fin. Y con esto no quiero aludir a que sea aburrida o cansada, antes que deleitosa, antes que llena de sentido y de plenitud para con nosotros. Cuando buscamos nosotros conocimiento del amor de Dios, nunca nos vamos a llenar. Nunca nos vamos a llenar. Siempre va a haber más que aprender. El amor de Dios es infinito, o sea, no tiene fin. El amor de Dios es eterno, es para siempre, es supremo. No hay nada mayor que Él. Aparte de eso, es todopoderoso. No hay barrera para el amor de Dios. La única barrera que había estado entre Dios y el hombre, su amor la derrumbó, la barrera del pecado. Y con amor Él fue a la cruz, y con amor el Padre lo entregó, y con amor el Espíritu Santo nos anhela hoy. Porque el amor de Dios no tiene fin, es para siempre, es mayor que cualquier otro. Y aparte de eso, todo lo puede, hermanos. Pero si se fijan, esto no nos da a nosotros una calidad cuantitativa. No hay manera de calcular el amor de Dios. Siempre va a haber más. Y siempre que investigamos acerca de Él y que adquirimos ese conocimiento, vamos a obtener más. Y mientras más obtengamos, más lo vamos a amar. Porque le amamos a Él, porque nos amó primero. Nos amó primero. Note que a veces pudiéramos pensar: es que no sé qué está pasando. Y la gente dice: es una prueba de parte de Dios en la que no siento nada. Y definitivamente hay veces que no sentimos nada, ¿verdad, hermanos? ¿O soy el único que le ha pasado? No, hay veces que no sentimos nada. Pero que sea una prueba de parte de Dios y que eso nos ayude a ejercitar la convicción, no quiere decir que ahí nos tenemos que quedar. No quiere decir eso. Indague en el amor de Dios. Sumérjase en ese mar del amor de Dios, hermano. Manténgase ahí. Fíjese lo que dice Pablo a los Efesios: yo oro para que puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Y fíjese, a fin de que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud en Dios. Mientras el hombre no esté nadando en el profundo océano del amor de Dios, nunca va a estar pleno. Mientras el hombre no esté amando a Dios, no va a estar totalmente pleno. Para eso fuimos diseñados, para amarle, para estar cerca de Él, como criaturas que se humillan delante de su Creador, pero como hijos que aman a su Padre. No va a haber plenitud en nuestras vidas mientras no seamos intencionales con esto. Y vamos a ver eso, la intencionalidad, un poco más adelante. Pero cuando no se siente nada, no es momento para quedarse así. Hay que conocer su amor. Hay que conocer su amor, hermanos. Y dice Pablo: esto sobrepasa todo entendimiento. Y no es un entendimiento intelectual solamente, sino que el entendimiento va más allá. Se llama experiencia noética. La experiencia noética es cuando algo pasó, no sé qué, ni tampoco sé explicarlo,
pero lo que sé es que pasó. Y en ese sentido rebasa todo el entendimiento del hombre. O sea, tú no lo entiendes ni lo asimilas ni con tu espíritu, ni con tu alma, ni con tu razón, con tu intelecto. No puedes. Va más allá. Va más allá. No tiene fin, hermanos. Y en eso quiero ser enfático. Nunca diga, yo ya llegué aquí al tope. Nunca es una buena señal que usted esté en la monotonía. Nunca es una buena señal que usted ya no esté buscando lo que Dios ha hecho por usted a través de su escritura, en medio de la oración. Deberíamos de darnos a la tarea de conocer su amor. Y les aseguro que vamos a arder nosotros en amor por Él. En otras palabras, les estoy diciendo que si nosotros nos hemos enfriado en algún momento con respecto al amor hacia Dios, es porque dejamos de considerar lo que hizo por nosotros. Pero cuando lo consideramos, vean las palabras de este hombre que dejó hasta su denominación, su carrera. Un abogado que dejó todo por buscar a Dios porque experimentó su amor. Charles Finney dice que después de que el Espíritu descendió sobre él, él tuvo que decir: el Espíritu Santo descendió sobre mí de tal manera que parecía atravesarme en cuerpo y alma y mente. No sé qué me hizo, pero pude sentirlo como una corriente eléctrica por todo mi ser. De hecho, parecía fluir en mí en oleadas y oleadas de amor líquido, como el aliento mismo de Dios. Parecía ahogarme con las olas inmensas de su amor. Y no pude hacer otra cosa más que amarle. Más que amarle. Esa debe ser la respuesta al considerarlo, hermanos. Si no estamos amando a Dios, es porque no lo hemos estado considerando. Tenga por seguro que cuando considere su amor, algo lo va a llenar, el amor de Él. Bueno, y una tercera pregunta es: ¿qué evidencias hay del amor hacia Dios? ¿Qué evidencias hay del amor hacia Dios? Estas son bastantes, pero yo quise enumerar tres que el mismo capítulo, el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan, nos numera para mantenernos solamente ahí, pero no hay fin de evidencias. Estas me parecen muy buenas y objetivas. Lo primero es que una persona que ama a Dios no tiene pretensiones de dicho amor. Esa es una evidencia de que está permaneciendo en el amor hacia Dios. No tiene pretensiones de dicho amor. ¿Qué quiero decir con esto? No que se lo calle, no que no lo divulgue, no, para nada, que lo mantenga en secreto, claro que no. Eso sería contrario a lo que nos demanda el Señor Jesús, ¿verdad? Que seamos sus testigos y que cualquiera que se avergonzara de Él delante de los hombres y lo negara, Él también lo va a negar delante de su Padre y de los ángeles. Sí, pero no es en eso en lo que consiste esta evidencia, sino en el hecho de que nadie se dé aires de espiritual diciendo: oh, es que yo lo amo más, o sea, yo amo a Dios con todo el corazón. Es algo que no puedo. ¿Sí les ha pasado? Me gusta usar esa expresión, ¿no? Tienen el pecho inflado, pero no es por ir al gimnasio, sino por el orgullo, ¿no? Y se paran el cuello: yo amo a Dios. Porque si nosotros tenemos ese tipo de pretensiones que alimentan nuestro ego, que nos hacen egocéntricos con respecto al plano espiritual, no estamos experimentando el amor de Dios. Porque cualquiera que experimenta el amor de Dios lo hace desde ese punto de partida, sabiendo que todo el mérito es de Él. Que si podemos hacerlo, que si tenemos la posibilidad de hacerlo, es porque Él vino a esta tierra. El Verbo se hizo carne y caminó directo hacia el Gólgota, y ahí se entregó por nosotros para darnos esa oportunidad. No puede haber jactancia de nuestra parte que alimente nuestro orgullo con respecto al amor que tenemos por Dios. El mismo texto que analizamos antes lo dice: le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero este texto, el versículo 10, es más enfático. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si algún mérito hay con respecto a nuestro amor por Él, está en su Hijo, está en la cruz. Y esa es una evidencia de que estamos permaneciendo en amor. Otra evidencia es que se reconoce el acompañamiento del Espíritu Santo. Y yo escribía: sabemos que permanecemos y seguimos creciendo en amor hacia Dios cuando tenemos conciencia del acompañamiento del Espíritu en nuestras vidas como un regalo para la correcta dirección en este peregrinar de la piedad. Si bien no vemos a Dios, eso es una realidad,
no cabe duda, lo ratifico con lo que siempre hacemos, no cabe duda que podemos decir: en esta circunstancia Dios estuvo conmigo. Evidentemente Dios fue el que obró en esta situación. En medio de esta enfermedad pude ver su mano. ¿Cuántos han dicho ese tipo de frases? Y es que está la conciencia del acompañamiento de Él. No cabe duda que su espíritu se ha dejado sentir en esta iglesia. No cabe duda que el Espíritu de Dios está con su pueblo y se sigue moviendo y sigue manifestando la presencia de Dios. ¿Decimos esas cosas? Bueno, esa es la conciencia del acompañamiento de Dios en nuestras vidas, y es una evidencia de que le estamos amando. Pero hay veces que aunque Dios no ha dejado de obrar, que aunque Dios no ha dejado de estar, pareciera como que no vemos su mano. Analícese que estas expresiones tan hermosas que nos hablan del hecho de que nos ha acompañado y que cumplirá su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo, no desaparezcan, que sean expresiones constantes, continuas, cada día de nuestra vida, que nosotros podamos decir: no cabe duda que Él estuvo aquí, no cabe duda que me ha seguido acompañando, no me ha dejado, su fidelidad es latente, su amor lo sigo experimentando día a día. Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo, su espíritu mora en mí. Que eso no se acabe en la iglesia, que sepamos que nos acompaña. Dios nos acompaña a cada uno de ustedes. Es más, estén sintiendo o no estén sintiendo, ahí donde están, Dios está haciendo algo en sus vidas. Su espíritu está trabajando en su alma, en sus emociones, en su intelecto. El Espíritu de Dios está obrando en tu vida porque aquí está con nosotros. Y esa es una evidencia de que le estamos amando. Dice en el versículo 12 el apóstol: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. Y una tercera evidencia, hermanos, en la que quiero ser un poco más enfático, una evidencia de que estamos viviendo en amor hacia Dios, es que tenemos o vivimos en una confianza incondicional. Vivimos en una confianza incondicional. Nosotros no somos como el resto del mundo. Tenemos incertidumbre acerca de la muerte, sí. No sabemos cómo va a ser. No sabemos qué vamos a experimentar en el momento, en ese evento de la muerte. Pero el mundo tampoco lo sabe. Pero hay otra cosa: ellos tampoco saben hacia dónde van, no saben su destino, no saben hacia dónde se dirigen. Y nosotros sí. Y cuando permanecemos en el amor a Dios, hay una evidencia de confianza incondicional que se debe palpar al 100%. Nos enfermamos, nos pasa cualquier cosita y ponemos a orar y ayunar a toda la iglesia, hermanos. Que está bien, hay que orar por los enfermos, hay que orar por los que tienen necesidades, pero que no sea por el miedo a partir. Porque bien lo diría el apóstol Pablo: para mí vivir es andar por Cristo y para Cristo, pero morir es el paso que estoy esperando dar, es reunirme con Él por la eternidad. Y no puede haber cristianos que le teman a lo que viene después de la muerte. El amor hacia Dios va a hacerse evidente cuando nosotros tengamos una confianza incondicional, que ya sea que si vivo o que si muero, lo hago para el Señor, porque yo tengo una esperanza. Yo espero a mi Jesús, ya sea que Él venga entre las nubes en gran gloria, o ya sea que este cuerpo perezca, pero estaré delante de Él. Mi alma, mi vida está segura en Jesús. Y el texto dice que el verdadero amor echa fuera todo temor en medio del juicio. Nosotros nunca resultaremos culpables, hermanos, porque nuestro abogado es Jesús. Y el mayor argumento de Él, la mejor defensa que tenemos, es su sangre derramada en el Calvario. No tema de lo que ha de venir. No lo haga. Mejor esté seguro de que está amando a Dios. Y va a empezar a brotar del medio de usted una confianza incondicional. No importa si en la escasez, no importa si en la enfermedad,
No importa si en la crisis existencial usted puede confiar, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Así lo dice, ¿no? Dice la última parte del versículo, la primera parte del versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. La última del versículo 18: de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿Tiene temor a lo que venga, hermano? Bueno, contemple el amor de Dios para que le pueda amar, y ese temor va a desaparecer. Ese temor va a desaparecer. Nos espera la gloria. ¿Se ha detenido un momento a pensar lo que nos espera, hermanos? ¿Quién, sabiendo lo que hay en la gloria, quiere aferrarse a esta vida? ¿Quién, hermanos? Él ha ido a preparar moradas para nosotros. No importa cuánto sufrir hay en este peregrinar, no importa cuántas veces lloremos, no importa cuántas veces estemos decaídos o en enfermedad, no importa, es simple y sencillamente eso, un peregrinar. Pero con Él estaremos toda la eternidad. Haga conciencia de lo que representa la eternidad, hermano. No importa cuántos ceros ponga al lado de un 1, esa cifra no completa lo que es la eternidad. Vamos a estar con Él. Una cuarta pregunta que quiero darme a la tarea de responder es: ¿por qué ser intencionales en el amor hacia Dios? Porque habrá quien diga, pues que fluya, que se vaya dando. Pero no, hermanos. Somos muy inconsistentes, muy desorganizados, muy indisciplinados. Y normalmente no tenemos hábitos concretos. Así que tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser muy intencionales. Y da una respuesta buena C.S. Lewis, porque él decía: pedir que el amor de Dios esté contento con nosotros tal como estamos es pedir que Dios deje de ser Dios. Y escucha, algo que tienes que saber de cómo Dios te ha amado es que te ama demasiado. Pero en respuesta a ese amor tú no te puedes quedar igual, pensando que Dios se va a quedar contento, porque eso sería no estar contemplando al correcto Dios o al único Dios verdadero. Él quiere cambios en ti. Él quiere que su amor por ti provoque cambios y que te perfecciones, que crezcas, que avances. Y eso ya sería suficiente para decir: hay que ser intencionales en el amor hacia Dios. Pero más que nada, hermanos, este llamado es para todos. No importa cuál sea tu posición de las que mencioné al principio. Si estás bien frente a Dios, si estás amándolo o si estás mal, no importa cuál sea tu condición. Nadie aquí puede decir: yo amo a Dios porque le sirvo. No, discúlpenme, hermano, pero no es lo mismo estar activo en un servicio que ser una persona espiritual y amar a Dios. No tiene nada que ver, de hecho. Porque puede ser alguien súper carnal que por sus talentos y por sus capacidades preste un excelente servicio y que dé excelentes resultados. Puede suceder. Más bien sucede, y sucede mucho. Así que no estoy hablando a los que sirven y a los que no sirven, no, estoy hablando a los que están bien delante de Dios. Estoy hablando a los que no están bien delante de Dios. Los que no están bien delante de Dios, pues son obvios, ¿no? Van a decir como el publicano delante de Dios: sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Pero el que está bien pueda decir: pues yo estoy bien, como el fariseo, ¿no? Yo diezmo, yo sirvo, yo ayuno. Pero tengo una iglesia a la que hago referencia en este punto, es la iglesia de Éfeso, que cuando tú lees la descripción de esa iglesia, tienes una descripción perfecta. Y como pastores, todos quisiéramos tener una iglesia así. Éfeso es una iglesia perfecta. A los mentirosos los halló mentirosos y no los dejó participar de los liderazgos. En la mayoría de las iglesias que visitamos siempre hay alguien que está renegando porque dice: es que cómo pueden tener ese hermano ahí o allá, ¿verdad? Bueno, en esta iglesia no se daba esto. ¿Cómo lo tienen sirviendo en esta área? En esta iglesia no. Todos servían con excelencia. Todos estaban muy bien con respecto a sus
responsabilidades eclesiales y su testimonio como cristianos, de hecho, pero llegan a un punto en el que reciben un reproche de parte de Jesús. Y aunque los otros se escuchan más drásticos, para mí este es el reproche más duro. En esta versión les dice: nada más, o sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado el amor que tenías al principio por mí. Y note que no solamente quiero hacer alusión a que podemos perder el amor por Dios, sino que quiero que reaccionemos al saber quién es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso la pastoreó el mismo que está escribiendo la carta que estamos nosotros analizando, el apóstol Juan. El apóstol Juan fue llamado el apóstol del amor o el discípulo amado. Y él fue el que pastoreó la iglesia de Éfeso hasta el año 81, antes de que un emperador lo mandara a Patmos. Y mientras él estaba pastoreando, solamente quiero que se imaginen, la Biblia no dice que él sea el discípulo amado. Juan en su evangelio dice que él es el discípulo amado. Nadie más lo dice. Esta era la percepción de Juan. Y mientras Juan estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso, pregúntese cuántas veces les habrá dado lecciones acerca del amor. ¿Cuántas veces les habrá dado lecciones acerca de cómo amar a Dios? Y quien escribe Apocalipsis es también Juan. Cuán sorpresa debe haber sido para Juan el hecho de saber que Jesús tenía un reproche contra la iglesia del amor. Digo la iglesia del amor porque la pastoreó el discípulo del amor. Y que precisamente el reproche era: tengo algo en tu contra, que has dejado el amor que tenías por mí. Ni ustedes ni yo hemos conocido a alguien que haya entendido el amor de Dios, estoy seguro, como lo entendió el apóstol Juan. Y él era el pastor de esta iglesia. Y esta iglesia cayó de ese sentimiento, de esa decisión, de esa convicción de amar a Dios. Dejó de amarlo, aunque hacía todo perfecto, aunque participaba en el servicio perfecto, aunque disertaba los mejores sermones con la mejor doctrina, ya no amaba a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que creamos que estamos exentos? Si esta iglesia lo dejó de amar, con ese pastor, con esas lecciones, ¿quiénes somos nosotros? ¿No es esta razón suficiente para que seamos intencionales, hermanos? Y podemos hacer una sociedad en vez de una fraternidad y seguir pareciendo cristianos. Pero lo peor que le puede pasar a alguien es alejarse del amor que tuvo primero por Dios. Mire, ¿quién pudiera decirle a la iglesia de Éfeso: oigan, ustedes no aman a Dios? Y podremos mantener apariencias, prestar los mejores servicios, pero Dios conoce nuestro corazón. Y es precisamente por eso que debemos de permanecer humildes, hermanos. Y no es como que Dios solamente hizo el reproche, ¿no? Y como que dijo: ya no quiero nada con ustedes porque no me están amando. No, Dios siempre en su misericordia, en su gracia, en su amor, vuelve a dar una oportunidad. Y más adelante el texto da la salida. Junto con el reproche viene también la salida y les dice: recuerden de dónde han caído. Y luego dice: arrepiéntanse y vuelvan a practicar las obras que hacían al principio. Entonces arrepentirse está de más decírselos cómo es, ¿no? Cambien su rumbo de vida. Pero háganse la pregunta, porque esto se ha malinterpretado, ¿no? Dicen: el primer amor es cuando andan todos evangelizando. Y no tengo nada en contra que digan eso, pero esa no es la respuesta. El primer amor es cuando todos nada más están orando. El primer amor es cuando quieren todos servir. No, eso no es el primer amor, hermanos. Hágase la pregunta: ¿qué hacía al principio? ¿Qué hacía al principio cuando me convertí? Yo le doy la respuesta: ser intencional en entregarme por completo a Dios. Volvemos a la respuesta de la primera pregunta. Lo que yo hacía al principio era entregarme por completo a Dios. No importa si evangelizaba mucho o si era un retraído. No importa si leía mucho la Biblia o si no la entendía porque ni siquiera sabía leer bien.
o si oraba mucho o no lo hacía porque tenía problemas de concentración por su vida pasada. Pero en su mente y en su corazón estaba de constante: quiero entregarme por completo a Dios. Esas eran las primeras horas, cuando nuestro corazón y nuestra mente estaban ardiendo por Él y en totalidad se querían dar a Él. Y ese es el consejo que le da Juan o Jesús a través de Juan a esta iglesia que había amado, que es un hecho que había amado, pero que dejó de amar. Vuelve a entregarte por completo a Dios. Y he vuelto a esa primera respuesta de este mensaje. Así quiero comenzar a concluir, hermanos. Les invito a ponerse de pie. ¿Crees que Dios te está hablando a través de este mensaje? ¿Crees que es necesario volver a esas primeras horas en donde nos entregamos por completo a Dios? Vamos a ilustrarlo por última vez, pero si así es, quiero que seas intencional. Últimamente, en las iglesias donde me invitan a predicar, les platico un poquito acerca de mi hijo, porque él estuvo enfermo. Pero no voy a platicar acerca de eso, sino que el niño, cuando está con su mamá y llego yo, empieza a hacer esto. Y ya sé que lo que quiere es que yo lo agarre, y suena raro hasta luego, para que no se lastime la garganta. Y luego, si no le hago caso, se tira de los brazos de su mamá y quiere que lo agarre, y está toda la vida como yo, así con esta ceja, enojado. Pero cuando me ve a mí, le cambia el rostro al de su mamá porque sonríe y me ve y me busca y quiere estar conmigo, y si no lo tomo llora, pues, porque me ama. El niño me ama. Y de hecho mi esposa se pone un tanto celosa, hermanos, porque el niño parece que quiere estar más tiempo conmigo que con ella. Pero yo se lo adjudico a algo. Cuando él estuvo en el hospital, en ese lugar, hermanos, él tenía sondas por todos lados, recién nacido, de un día de nacido, catéteres, era normal que le chorreara su sangrita por los brazos o por las plantas de los pies, de un día de nacido. Y el niño, cuando nació, pues nació muy fuerte. Esto fue culpa de una negligencia médica. Pero gritaba, y yo creo que va a ser predicador porque tiene un vozarrón, hermanos. Y yo llegaba ahí a terapia intensiva y me decían las enfermeras: pásele, cálmelo. Porque cuando yo entraba, todos los niños estaban gritando. Era porque mi niño los había despertado a todos y ponía a gritar a todos los 20 y tantos niños de terapia intensiva. Entonces yo iba y le hablaba, ¿no? Y hacía hasta caras. El niño, yo creo, ni siquiera todavía podía ver, me di cuenta después. Pero yo hacía de todo para que él estuviera tranquilo. Y cuando mi esposa pasaba, pues ella lloraba. Estabas enfrentándote a esa realidad de que podía ser el último día que lo veías. Pero él salió bien librado, gloria a Dios por eso. Pero el niño desde ahí escucha mi voz y cambia su actitud. Y lo repito, me ama. ¿Y saben por qué me ama? Les digo que eso se lo adjudico porque cuando yo lo estaba calmando, ya nadie le movía sus catéteres, su sonda nasogástrica, su oxígeno, su diadema, ya nadie lo movía. Él estaba tranquilo. Y mi hijo sabía que cuando su papá estaba presente, él podía estar tranquilo. Y hasta el día de hoy escucha mi voz y él está tranquilo, feliz, alegre, confiado, porque sabe que su papá ya está para protegerlo, para guardarlo, para abrazarlo, para que si tiene un dolor, atenderlo, ¿sí? Y mejor que yo y mejor que cualquier padre que pueda estar en este lugar es Dios. Y nosotros somos sus hijos, hermanos. Y si un pequeñito de 5 meses puede entender que su papá lo guarda y que por eso lo debe de amar, nosotros debemos de entender que nuestro Padre nos guarda, nos provee, nos da seguridad y que por eso lo tenemos que amar. Un pequeñito lo entiende. Nosotros deberíamos de entenderlo a un nivel muchísimo más alto. Debemos de amar a aquel en el que nos encontramos seguros, hermano. El que ha tenido cuidado de nosotros, no desde que nacimos, sino desde el vientre de nuestra madre. Es más, desde que el embrión se formase, Él ya tenía la lista de cada una de las cosas que nos conformarían. Y hablamos mucho de su amor hacia nosotros, pero ¿qué hay de nuestro amor hacia Él? Y miren, no está la simple decisión. En este momento puedo sentir su presencia. Su presencia está aquí.
Y yo les quiero pedir, hermanos, que como hijos, así como mi pequeñito lo entiende conmigo, ustedes lo entiendan con Dios. Este altar está abierto para que pasen a adorarle, para que le manifiesten su amor. No debe de ser difícil para nosotros entenderlo. Y como padres somos falibles, pero aún cuando padre y madre te dejan con todo eso, Jehová no te abandonará, Jehová te recogerá. Dios nos ama. Vamos a amarlo, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos a amar a nuestro Padre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos a amar a nuestro Padre. Vamos a acercarnos a Él, hermanos. Vamos a acercarnos a Él. Dios, la mayor carencia en nuestras vidas era el amor. Muchos fuimos despreciados, muchos nos hundimos en la depresión, en la angustia, porque estaba la carencia del amor, Señor. Be with me, Jesus. I ask you to stay. Comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I